Saludos y bienvenidos al debate provincial de esta campaña en Canal Sur. Disponemos de 40 minutos y 3 bloques temáticos. El primero dedicado a empleo y economía, el segundo a servicios públicos básicos y un tercer apartado que hemos denominado Instituciones Calidad Democrática. Cerraremos con un último turno de palabra de 1 minuto a modo de conclusión y petición de voto. A este debate estaba invitado un representante del Partido Popular que ha rechazado nuestra invitación. El Partido Popular expone como principal motivo para no asistir al debate de Canal Sur su falta de neutralidad. Por su parte, el Consejo Profesional de Canal Sur Televisión expresa públicamente su defensa de la imparcialidad de los profesionales de la RTVA en el tratamiento de la información. Dicho esto, les presento a quienes sí van a participar en este debate. Por el Partido Socialista, Luciano Alonso, cabeza de lista por esta provincia y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía. Buenas noches. Buenas noches. Por Izquierda Unida, también su cabeza de lista por Málaga, José Antonio Castro, coordinador provincial y parlamentario andaluz. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues comenzamos hablando de empleo y economía, con intervenciones de 2 minutos. Según el orden acordado, abre este primer bloque y, por tanto, el debate el candidato de Izquierda Unida. Sí, de empleo y economía hay que hablar en nuestra provincia. Hay que decir pues que estamos sometidos a una gran estafa que es la de la crisis y que Málaga, la provincia de Málaga, sufre los rigores de esta crisis con peores datos que el resto. A pesar de aquello de que Málaga era el motor de la economía andaluza, hemos estado condenados al monocultivo de la construcción y de los servicios con un componente altamente especulativo que nos ha traído pues una destrucción, un deterioro de otros sectores productivos y una burbuja inmobiliaria que nos explotó en plena cara. Somos la segunda provincia andaluza que más empleo ha destruido, la quinta de toda España, y parece que nada hace frenar o nadie quiere frenar la voracidad de los mercados. Nosotros ahí creemos que en la situación de Málaga, con los indicativos que encontramos de desempleo, destrucción de empresas, la rebaja de nuestro Producto Interior Bruto, mucho también tiene que ver el bajo nivel de inversión que ha presentado la Junta de Andalucía. Algo se ha hecho mal, el balance en estos 4 años arroja más sombras que dudas y parece que es necesario, urgente, un compromiso de relanzamiento de la actividad económica y de la creación de empleo desde el punto de vista de Izquierda Unida con 2 pilares. Una, la reactivación de esos 2 sectores al que estuvimos condenados porque tienen que continuar siendo también generadores de empleo y riqueza, reorientados. Nosotros creemos que podemos recuperar el 25% de empleo destruido en la construcción, por ejemplo, y la apuesta irrenunciable por la creación de una alternativa a nuestro modelo productivo que nos abra abrirnos otras puertas y dibujar un camino propio. Por parte del Partido Socialista, Luciano Alonso. Bueno, en primer lugar, lamentar que no esté aquí la representante del Partido Popular, puesto que defiendo a los trabajadores de Canal Sur y a las trabajadoras que han hecho un trabajo, yo creo que perfecto en su trabajo, y me parece una falta de respeto. Máxime cuando esa cabeza de lista tiene una televisión pública en Fuengirola y el 95% lo ocupa ella, ¿no? Y dicho esto, le pido perdón por esta intromisión, pero me parecía que es una falta de respeto a los trabajadores. Decir que durante 4 años el Partido Popular ha estado diciendo que el único gran culpable de la crisis mundial era José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero, perdemos las elecciones, llega Rajoy, se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Y lo primero que nos hemos encontrado ha sido que con José Luis Rodríguez Zapatero se quedó en un crecimiento de España en un 0,7 y pasamos a un decrecimiento de un 1% en 2012. Lo segundo que dijo, no vamos a subir los impuestos, porque si suben los impuestos entonces no se puede generar consumo. Bueno, pues a los 6 días subió el IRPF, haciendo un daño tremendo pues, a todo el mundo, pero especialmente a las clases medias, las más bajas, y el IBI. Y adelanto que subirá también el IVA, ¿no? Dijo, vamos a subir las pensiones. Volvió a mentir porque las pensiones se subían el 1 de enero por el Pacto de Toledo, y a un pensionista de 400 euros pues le ha subido 5 euros y el mes de febrero con el IRPF se la ha quedado. En definitiva, nos encontramos con un gobierno central que está perdiendo 5.000 puestos diarios de empleo desde que pone la reforma laboral más dura y trágica de la historia de España. Y digo dura porque se ha quitado la causa como despido, cosa que me parece absolutamente increíble y creo que es incluso inconstitucional. Se puede despedir a una persona simplemente porque el empresario diga que no gana dinero, no es competitiva o por un problema organizativo. Y en segundo lugar, me parece tremendo la negociación, el quitar la negociación colectiva, que era un equilibrio entre empresarios y trabajadores. Su turno, señor Castro. Efectivamente, yo lo decía antes, estamos en un modelo enfrentando la crisis en que parece que lo más importante es la reducción del déficit a toda costa.
Y además hay que recordarlo, hay una alianza de los dos grandes partidos de este país, el Partido Popular y el Partido Socialista, que impusieron a través de una reforma de la Constitución que el pago de la deuda de este país fuera prioritario por encima de cualquier otra política. Estamos hablando por encima de la educación, de la sanidad o de las pensiones. Y efectivamente parece que todo ámbito es susceptible de recortes. El Partido Popular yo creo que no viene a estos debates porque no quiere dar la cara, porque no quiere decirle a los andaluces que defienden un recorte en los presupuestos generales del Estado de más del 40% de las inversiones y que eso va a significar que a Andalucía le lleguen 2.500 millones menos para invertir, para hacer sus políticas. Y es un desprecio que hace a los trabajadores de esta casa, pero fundamentalmente al pueblo andaluz, porque rehuyen también un compromiso de nuestro Estatuto de Autonomía. Y a esta casa también sufre los recortes que se le imponen, en este caso desde la Junta de Andalucía, y también sufre la continua externalización, igual que otros sectores. A mí lo que me interesaría es hablar de las propuestas que tenemos para Málaga, para que se genere riqueza, para que se genere empleo y podamos afrontar esta crisis sin esa maldita condena de reducción del déficit en base a los recortes. En este sentido, Izquierda Unida tiene un compromiso. Le he dicho que antes queremos recuperar al menos el 25% de la actividad en la construcción. Y creemos que con la apuesta, que después explicaremos, de obra pública para atender a la infraestructura que tenemos pendiente en educación, en sanidad y sobre todo también en la depuración de nuestras aguas residuales, podemos generar, junto con la rehabilitación de vivienda, una nueva sinergia más sostenible, más razonable para la construcción. El compromiso de Izquierda Unida es que en 4 años en Málaga debería haber 75.000 nuevos empleos. Señor Alonso. Sí, bueno, yo comparto lo que dice José Antonio Castro, es decir, desde el punto de vista que la única política que ha hecho el Partido Popular es que déficit cero. Y nosotros creemos que con déficit cero no se puede salir de una crisis tan profunda como esta. Por lo tanto, hemos puesto encima de la mesa una propuesta que a mí me parece extraordinariamente importante, que es la agenda de empleo. 12.000 millones de euros, ¿para hacerlo cómo? Para hacerlo desde la concertación. Es decir, lo más sangrante para mí de la reforma laboral, aparte de todo, ha sido que un viernes por la mañana, 10 minutos antes del Consejo de Ministros, se le dice a los representantes de comisiones de UGT, esta es la reforma laboral. Por tanto, en Andalucía ha funcionado bien la concertación entre empresarios y sindicatos. Bueno, pues queremos hacer ese... La gran tragedia que tiene un pequeño y mediano empresario es que las instituciones financieras no están facilitando el crédito. Al no facilitar el crédito no se puede generar ningún tipo de confianza y al no tener ningún tipo de confianza no se puede crear ningún empleo. Por tanto, apostamos claramente por esa agencia, por esa idea del empleo, por esa agenda del empleo, insisto, siempre desde la concertación. Siempre desde la concertación, no desequilibrándolo como ha hecho la retirada de la negociación colectiva, que deja a los trabajadores al pie de una decisión individual del empresario. Por tanto, creemos que hay que recuperar esa concertación que nunca se ha perdido en Andalucía. Señor Castro, abre esta segunda ronda, última ronda ya de este primer bloque. La concertación hay que mantenerla y hay que mejorarla. Y la economía social andaluza, pilar fundamental de nuestra generación de empleo, no está incluida en esa concertación. Es un compromiso de Izquierda Unida, que la economía social tenga un papel fundamental como generador de riqueza. Y es verdad, la reforma laboral es un grave atentado. Habrá que ir a la huelga general el 29 de marzo. Todos, incluidos los cargos públicos, por cierto, para estar al lado de los trabajadores y decir alto y claro, igual que en esta reforma laboral o igual en la anterior que hizo Izquierda Unida, estar en contra. 12.000 millones, 18.000 millones de euros en un plan de empleo hemos presentado en el Congreso de los Diputados, que provenían de la lucha contra el fraude fiscal. El Partido Socialista y el Partido Popular han votado en contra. Nosotros creemos que hay que hacer mucho en nuestra agricultura y ganadería para que recupere un peso que no tiene, para que recuperemos la renta de nuestros agricultores. Hay que cambiar nuestro modelo energético para ser soberanos y también tener un medio de distribución que garantice no solo que tengamos energía, sino que podamos distribuirla. Fortalecer el Estado social con el empleo público es muy importante, o los nuevos sectores medioambientales. En definitiva, cambiar el ritmo. Todo esto hay que hacerlo dominando a la economía y no que la economía nos domine a nosotros. La banca pública en Andalucía es una prioridad. Empezamos queriendo fortalecer el músculo financiero andaluz y se nos ha ido de las manos completamente. Con la primera reforma al sistema financiero del señor Zapatero y ahora con la segunda reforma al sistema financiero del señor Rajoy, también por cierto votada a favor por el Partido Socialista. Nos dejan sin instrumentos, tendremos que crearlo para hacer bueno el estatuto. Todos los recursos, sean de origen privado o público, irán al interés general de Andalucía. Ya está bien que estas entidades financieras, que lo único que están haciendo es robar a manos llenas, sigan dictando las políticas de recorte. Señor Alonso. Sí, lo primero que quiero señalar como elementos fundamentales es que queremos que una empresa,
por muy pequeñita que sea, tiene que tener dos conceptos fundamentales de cara al futuro. Uno, la innovación, y dos, la externalización. Es decir, hay que intentar vender fuera. Por lo tanto, con esas dos premisas queremos construir el futuro. Hasta ahora parecía que las grandes empresas son las únicas que podían externalizar. En segundo lugar, decir claramente que nosotros en Andalucía hemos tomado unas decisiones que nos separan claramente del Partido Popular. Uno, hemos puesto unos impuestos para aquellas rentas superiores a 80.000 euros. Hemos puesto un impuesto a la banca, hemos puesto un impuesto desde el punto de vista ambiental con las bolsas de plástico, que intentaban, más que recaudar, disuadir del posible impacto medioambiental que tuvieran. Hemos puesto un impuesto sobre lo que pueden significar los grandes coches o los grandes veleros, por utilizar una expresión próxima. En definitiva, hemos tomado una serie de decisiones que nos alejan claramente del Partido Popular. En esa idea tenemos que trabajar en una fiscalización sobre el patrimonio. ¿Para qué? Para hacer posible que todos esos recursos se pongan al servicio, lógicamente, de un estado del bienestar, que creemos que no se puede desmantelar, que no estamos dispuestos a desmantelarlo y que, insisto, vamos a apostar por un sistema urbanístico en el cual yo creo que hay que dar mucha prioridad a los barrios. Tenemos que recuperar los barrios de las grandes ciudades, barrios, muchos de ellos en Málaga, que se ha crecido mucho como población, pero no se ha crecido bien, y muchos de ellos son de los años 60 y 70, y yo creo que hay que hacerlo con las asociaciones de vecinos, con los vecinos, y buscar en el barrio el punto de encuentro superador de los grandes potes, de los grandes PGU, sino un cambiar del registro en las políticas urbanísticas. Comparto la idea de rehabilitación, porque creo que cuando se rehabilita no se consume más territorio, y ya se ha consumido en esta provincia bastante más territorio, me hago cruces para que la ley de costa que anuncia el señor Rajoy no venga a dañar más, lógicamente, unas costas que son santo y seña y que desde el punto de vista turístico en el segmento sol y playa son muy necesarias. Bien, pues hasta aquí esta primera parte del debate que hemos centrado en empleo y economía. Hablamos ahora de servicios públicos básicos, educación, sanidad, servicios sociales. Le corresponde la palabra, en primer lugar, al candidato del Partido Socialista. Durante estos años de democracia hemos producido certezas en los ciudadanos de este país, hemos producido certezas en los andaluces, y en los malagueños y las malagueñas. ¿Qué certeza hemos producido? Pues que una enfermedad, por muy compleja que fuera, por muy grave que sea y por muy costosa, tenía una respuesta en el sistema andaluz de salud. De tal modo que ahora mismo nos sentimos orgullosos, por ejemplo, yo me siento muy orgulloso de que Carlos de Haya sea un hospital referencial de trasplante de España, o que el Clínico, por citar otro, sea una referencia en el tema de la aorta desde el punto de vista del corazón. Y me siento extraordinariamente orgulloso porque el otro día en Sevilla una niña naciera para salvar a su hermano, fruto de la investigación de células madre. Recuerdo que cuando hicimos el tema de investigación de células madre, el Partido Popular de Andalucía nos llevó nada más y nada menos que al Tribunal Constitucional. Bien, eso era una certeza. Una sanidad gratuita, universal y de calidad. Eso se ha puesto en quiebra. Se ha visto en Cataluña. Y dicen ustedes que con el copago, y el Partido Popular no lo votó, no, se abstuvo y por tanto lo consiguió, igual que la tasa turística, ya lo permitió. Estamos viendo la privatización que se está haciendo de hospitales en Castilla-La Mancha, estamos viendo que se está yendo hacia un sendero que no podemos y no queremos permitir. La otra gran certeza que había era la educación. Hemos hecho institutos en las zonas más alejadas de Málaga y hemos hecho un sistema educativo universal, público y gratuito, con un sistema de becas que corrige la equidad. Cuando oigo al ministro el fenómeno WER, ¿no?, que han puesto en el Partido Popular diciendo voy a cortar las becas, estamos cargándonos la equidad. Cuando dice que va a cargar las becas y dice muy serio, por ejemplo, para idioma, para los posgrados y los máster, dice, no hace falta salir fuera. En Andalucía lo hacen igual. Tengo la completa seguridad de que aquellos que tienen recursos económicos de sus padres podrán ir fuera. Señor Castro. Sí, yo creo, coincidiendo con el señor Alonso, que hoy los servicios públicos corren un grave peligro en nuestra tierra y en el conjunto de España, como estamos viendo. Yo antes explicaba que es que se constitucionalizó un principio en nuestro país, que la deuda tenía prioridad absoluta de pago por encima de cualquier otra política, y corren el peligro de que no solo nos lo arranquen de las manos vía privatización, sino que haya servicios para unos pocos que puedan conseguirlo, lo que hemos dicho siempre de los ricos, y otros para pobres. Y ese peligro lo encarna hoy el Partido Popular, con un ejemplo
dramático en sanidad, en educación, en dependencia y, por cierto, en un servicio público básico para la ciudadanía como es el de tener una radiotelevisión pública para que le dé información. Pero estamos hablando también de Andalucía, y Andalucía, con todas las diferencias que existen, y habría que ser muy miope para no verlas, también sufrimos un desgaste de nuestros servicios públicos, una constante transferencia de recursos públicos hacia el sector privado. De esa manera, en la sanidad andaluza, en los últimos presupuestos aparecían hasta 428 millones de euros públicos para conciertos con la sanidad privada. En nuestra educación vemos como a menos del 10% de centros de educación de 0 a 3 años son de titularidad pública de la Junta de Andalucía y el resto se condena a que sea por la gestión privada. Y si hablamos de dependencia, el 98% de la red de centros de atención a la dependencia, sean centros geriátricos de día, están absolutamente privatizados. Por lo tanto, tenemos que dar pasos adelante en la extensión y consolidación de nuestros servicios públicos, que es lo que nos hace iguales a todos los ciudadanos y lo que permite redistribuir la riqueza. Y en Málaga hay mucho por hacer, que ahora me gustaría explicitarlo. Tiempo tenemos, Partido Socialista. Sí, mire usted, yo en el tema de la dependencia, lo único que puedo decir es que desde el año 2007 hasta hoy, 195.000 andaluces le hemos podido atender. En Málaga, 39.500, casi 40.000. Gastamos 3 millones de euros diarios en el tema de la dependencia. Tenemos una población en el cómputo del Estado en torno a un 18%. Bueno, pues el 30% de los asistidos están en Andalucía. Pongo siempre un ejemplo que me parece muy llamativo. La provincia de Jaén tiene 600.000 habitantes, la Comunidad de Madrid 6 millones. Bueno, pues la provincia de Jaén tiene más dependientes ahora mismo con atención que toda la Comunidad de Madrid. En Andalucía equivale los dependientes que en este momento estamos ayudando, pues en torno a 5 comunidades autónomas del PP. Por tanto, la dependencia ha sido un bastión. Con la ley de presupuesto esta que está camuflada, porque no hay presupuesto, pero se están tomando decisiones, 7.000 menos malagueños van a poder tener la dependencia. La dependencia, además, para mí, que es un derecho, tiene un tema que todavía rompe más la igualdad. Y rompe la igualdad porque, miren ustedes, nuestros mayores o aquellos dependientes, yo lo tengo que decir con absoluta sinceridad, el 70 al 80%, como mínimo, de esos dependientes, cuando no se tienen recursos económicos, los han tratado, los han cuidado las mujeres. Con lo cual se ha hecho una discriminación tremenda. Por tanto, la dependencia tiene que ser un bastión que tenemos que recuperar, que no podemos perder, no podemos dar un marcha atrás en ese compromiso de esas políticas sociales. Ahora mismo, evidentemente, ellos nunca creyeron en la dependencia y tenemos un serio problema, lógicamente, de un paso atrás en el concepto de igualdad, de oportunidades también en la vida laboral para las mujeres y en el contexto de que la dependencia suponía un paso más. Nunca creyeron en ella, la Comunidad de Madrid apenas la aplicó, lógicamente, y nosotros vamos a mantener intacto nuestro compromiso en sanidad, en educación, en dependencia y las políticas activas para los mayores. Señor Castro. Sí. Yo tengo que coincidir plenamente con el señor Alonso en los peligros que se nos vienen, incluso en las diferencias, pero como la señora Oña ha decidido no venir a este debate, al final está debatiendo conmigo con Izquierda Unida, a mí me gustaría aportar algún elemento y corregirle. En la Junta de Andalucía hay nuevos usuarios hasta julio del 2011 que se paralizan las valoraciones. Entre otras cosas porque en los presupuestos generales del 2011, los últimos del gobierno Zapatero, ya hubo un recorte a la ley de dependencia de 600 millones de euros. Y efectivamente, el Partido Popular ahora lo que nos plantea es que se paraliza de manera absoluta a lo largo del año 2012 la ley de dependencia y que no habrá nuevos usuarios que puedan incorporarse al sistema. Por cierto, yo no sé si eso es constitucional, habrá que estudiar la legalidad de esa medida. De todas maneras, la provincia de Málaga, mayor número de aulas prefabricadas en nuestros centros, atención 0 a 3 años, tan solo podemos darle cobertura al 33% de la demanda que existe. Hay que incrementar las plazas de 0 a 3 años en 10.000. Tenemos la obligación de hacer al menos 20 centros de educación infantil y primaria con más de 8.000 plazas nuevas y 10 centros de secundaria con más de 4.000. ¿En dónde? En Teatino, en esta zona de Málaga, en el Rincón de la Victoria o en Marbella, que tienen una demanda de hace años, ya una deuda histórica. Tenemos que cumplir o completar la red hospitalaria de nuestra provincia. En este caso, Izquierda Unida plantea una alternativa doble. En Málaga queremos tercer hospital en la zona este. Y todo lo que venga de biomedicina
será bienvenido con los brazos abiertos, pero no queremos más microtimo del hospital. Y en la Costa del Sol hace falta, en la zona de Estepona, no un Chares, sino un segundo hospital comarcal de referencia que además ampliaría a mayor número de habitantes. En el Carlos Haya, por cierto, hay que apostar por el centro de referencia geriátrica, de referencia de toda Andalucía, y en dependencia hay que abrir inmediatamente en Andalucía el proceso de valoraciones, hay que asegurar una red pública de centros y, por lo tanto, dar garantía a ese derecho estatutario, no cortando el grifo, porque en Andalucía también se cortó. Mire, he dicho que había certezas en el tema de prestaciones sociales. Yo ahora me pongo en la piel de un malagueño, una malagueña que en este momento lamentablemente está en paro. Si encima tiene incertidumbres acerca de la sanidad con el copago, si encima tiene incertidumbre porque uno de sus hijos no pueda terminar, no puede hacer un posgrado porque le quitan las becas, si encima tiene incertidumbres porque la dependencia no se va a poder poner en marcha, evidentemente va a sufrir más todavía que aquellos que podemos tener por lo menos unos principios económicos para mantenerlo. Por tanto, el compromiso del Partido Socialista, seguir mejorando la sanidad, seguir mejorando la educación, evidentemente, seguir mejorando la dependencia. Quiero decir que en el sistema sanitario, es que el sistema sanitario andaluz es el de más calidad de este país. Antes he puesto dos ejemplos muy claros. Tenemos para abrir el hospital comarcal de Guadalhorce a final de año y el de Ronda. Bueno, esos dos hospitales, si el Partido Popular llega al poder en Andalucía, cosa que no espero, lo hace como Cospedal. Tú los construyes y después sacas la gestión a privatización. Por tanto, me produce y me intranquiliza. Segundo, la referencia sanitaria no solo es la cama hospitalaria. En este momento sabemos que muchas de las intervenciones se hacen en el día. Y hay un dato que quiero decir para los malagueños y las malagueñas que es suyo. Cuando salen de un hospital, Málaga es la provincia que tiene mayor valoración de la sanidad pública andaluza respecto a las otras 8 provincias. Cosa que a mí me llena de satisfacción y de orgullo y me parece extraordinariamente bien. Por tanto, seguiremos en esta línea de compromiso. Seguiremos mejorando de acuerdo con nuestras posibilidades. Pero además voy a decir una cosa. Mantendremos la gratuidad de los libros de texto, cosa que no ocurre en el resto del Estado español, y mantendremos también, para que no se produzca esa brecha digital, el tema de la informática de los ordenadores para los niños. Me hizo mucha gracia y no lo puedo evitar contarlo, cuando se hizo universal en la educación andaluza el tema de los ordenadores, se decía que es que... Señor Alonso, le ruego termine. Sí, termino, perdón, pero es una anécdota. Se decía que los niños podían sentirse dañados en sus espaldas por llevar un ordenador. Fue una cosa tremenda. Cuando ese ordenador lo podían comprar los padres, no había problema. Cuando eran gratuito para todos, había un problema de peso. Bien, pues cierra este segundo bloque, señor Castro. Efectivamente, hablaba del paro, más de 250.000 malagueños y malagueñas sin empleo, y hablaba de aquellas familias que no tienen nada para que los servicios públicos puedan proveerle de los derechos, ¿no? Más de 74.000 familias que no tienen ningún tipo de prestación, subsidio, salario. Habría que empezar a hablar de la renta básica quizá para estas situaciones, un derecho recogido en el Estatuto de Andalucía que todavía no ha visto la luz. Las diferencias están, hay que verlas, y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que los ciudadanos vean lo que se nos viene encima. Pero hablamos de sanidad. El Hospital Comarcal Costa del Sol se ha ampliado con colaboración público-privada, lo que ha provocado no pocos problemas, y los usuarios de la Costa del Sol lo saben, por la privatización de algunos de sus espacios como contraprestación a esa empresa privada que hace la obra. Tenemos que abandonar en Andalucía un proceso lento pero sin pausa de externalizaciones y privatizaciones, o bien de servicios que están dentro de cada uno de nuestros hospitales, o bien a través del concierto para la pequeña cirugía ambulatoria o las pruebas diagnósticas, porque eso está deteriorando nuestra sanidad y la calidad de la prestación que reciben nuestros ciudadanos, por no hablar de la atención primaria. Por lo tanto, la apuesta por la consolidación y la extensión de los servicios públicos es una garantía de nuestros derechos, una garantía que no deberíamos de renunciar y que tampoco deberíamos de entrar en el juego de la colaboración público-privada, sobre todo cuando no se justifica. Y en eso, por ejemplo, también en esta casa, en la RTVA, Izquierda Unida siempre ha defendido que se abusa demasiado de esa fórmula, teniendo unos recursos, un personal y unos medios maravillosos que tienen capacidad de hacerlo muchísimo mejor. Bien, pues nos adentramos ya en este tercer y último bloque temático de este debate con candidatos de la provincia al Parlamento de Andalucía. Lo hemos titulado Instituciones, calidad democrática, y lo abre el candidato de Izquierda Unida.
Sí, volvemos a lo mismo. Yo lo decía antes que desgraciadamente ahora mismo estamos viviendo una situación en la que la estafa de la crisis y las medidas fracasadas que se van tomando continuamente pues están llevando a un auténtico desprestigio de las instituciones y también de los partidos políticos. Y es que parece que cada vez somos más conscientes que las democracias están gobernadas por estos mercados, por los poderes financieros y organizaciones o instituciones internacionales que nadie ha votado. Esta situación lleva a la desafección de la ciudadanía y a la desconfianza hacia las instituciones. Si a eso le sumamos la tremenda corrupción que se vive en nuestro país, llámenle Gürtel o el grave caso de los expedientes de regulación de empleo que estamos viviendo en nuestra tierra, o le sumamos la poquísima, bajísima calidad de nuestro Estado democrático, la opacidad, la dificultad para la participación plena y efectiva de la ciudadanía en la cosa pública, pues tenemos un cóctel nada recomendable para una confianza de la ciudadanía en la política, en las instituciones, para una participación necesaria de esa ciudadanía. Señor Alonso. Sí, yo comparto que tenemos que recuperar, diríamos, el valor de la política, el valor de lo público, ¿no? Cuando no ocurre, nos encontramos con países donde gobiernan aquellos que no salieron elegidos, como es el caso de Italia o el caso de Grecia, ¿no? Y sí quiero decir que se han dado pasos en Andalucía. Primer paso que se ha dado, pues el escaño 110. El escaño 110 es un paso cualitativo y cuantitativo. Se baja el número de firmas necesarias para presentar una iniciativa parlamentaria, porque hemos entendido que tiene que abrirse el Parlamento a la sociedad y, por tanto, me parece muy importante. En segundo lugar, nosotros también como partido político, el PSOE, también ha entendido ese mensaje que decía José Antonio Castro, que yo comparto. En la próxima elección de candidatos al Gobierno de la Nación, a la Junta de Andalucía y a las capitales de provincia, se hará con primarias, pudiendo participar también los simpatizantes. Yo creo que todo lo que hagamos en función de la transparencia está bien. Y le recuerdo a mi amigo José Antonio Castro que hay un elemento fundamental. Fíjese, lo primero que ha hecho Cospedal al llegar a Castilla-La Mancha como presidente ha sido quitar el Consejo Económico y Social, por tanto, aquí no hay. Quitar el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Es decir, frente a la opacidad, transparencia. Yo estoy de acuerdo, la transparencia me parece que es necesario. En cuanto más transparencia haya, mejor. Tenemos que sentirnos todos cómodos de la transparencia, porque además, cuando no ocurre así, es verdad que los ciudadanos se alejan de nosotros. Queremos una sociedad más próxima, queremos una sociedad más transparente, insisto, desde el Partido Socialista modestamente hemos entendido el mensaje e intentamos, en la medida de lo posible, hacer posible esta transparencia. Y lo que me parece peor de todo es la ruptura de la concertación. Cuando se rompe la concertación, cuando el trabajador queda desposeído del concepto de igualdad con la negociación colectiva, se nos hunde gran parte de esa transparencia y esa concertación. Porque claro, sí, se ha cumplido su tiempo, es el momento del señor Cañas. Sí, hay cosas que yo creo que invitan al descrédito, a la desconfianza hacia la política. Y yo creo que el movimiento ágil que hizo el Partido Socialista para el escaño 110 es uno de ellos, sinceramente. Es una propuesta que fue negada por el Partido Socialista hasta 3 veces en la Cámara Autonómica y que justo en el momento en el que el movimiento 15M recoge la suficiente número de firmas para modificar la ley que permite presentar iniciativas legislativas populares en el Parlamento, en ese momento se mete el escaño 110. Por cierto, una iniciativa legislativa popular que en esta tierra no se permite que toque elementos fundamentales como son de economía o empleo. Hace falta ir más allá. Tenemos un grave problema de corrupción. Por cierto, una corrupción en la que se está intentando cebar un partido popular, perdonen que lo diga así, y le importa un bledo la corrupción porque es el adalid, el máximo representante de la corrupción política en este país. Y que se está preocupando más de deteriorar a un gobierno por la torpeza de dicho gobierno, porque no ha depurado políticamente un escándalo como el de los ERE. Por lo tanto, hace falta una lucha contra la corrupción pública, un código ético de los representantes y, cómo no, transparencia. ¿Por qué en pleno siglo XXI, con los medios telemáticos que existen, no puede cualquier ciudadano acceder no ya a los presupuestos, sino a la ejecución presupuestaria que está haciendo cualquier consejería, cualquier departamento? Hay que poner una ley de transparencia y de acceso a la información pública en Andalucía. Y por último, habrá que cambiar la ley electoral si cambiamos todas las leyes de participación y hacemos una democracia participativa, porque quiero recordar
que los miles y miles de ciudadanos que se manifiestan en las calles tienen un grito, y es que dicen, lo llaman democracia y no lo es. Y la democracia está en riesgo, pero si seguimos deteriorándola tal como está y seguimos adoptando medidas para tapar bocas de quien demanda mayor participación, mayor transparencia, muy mal nos va a ir. Bueno, yo comparto totalmente el tema de la transparencia y digo con absoluta rotundidad que me parece muy bien todo código ético de transparencia. Estoy absolutamente en contra de aquellos que hacen la corrupción. Mire usted, a mí me queda la conciencia tranquila como formando parte de un gobierno que denunciamos el tema de los ERE. Hemos sentado en el banquillo a gente que tenía carnet de mi partido y que maldita la falta que hacía que estuvieran con nosotros. Y segundo, espero que los tribunales hagan justicia y que se devuelva íntegramente el dinero que se haya transgiversado, que no se haya utilizado bien. Pero tengo algunas dudas también en este momento, y lo reconozco en el tema este, ¿no? La juez que lleva el caso lleva a declarar a una persona que nosotros estamos pidiendo que lo metieran en la cárcel, y se le ha puesto una fianza altísima hace un año. Y curiosamente se mete en la cárcel en plena campaña electoral. Y cuando vemos el Gürtel, me encuentro que el juez que ha sido instructor está fuera de la carrera judicial, el señor Garzón. Pero voy a decir una cosa más, que es una decisión del gobierno de Rajoy. Los inspectores de Hacienda de la agencia tributaria que investigaban el Gürtel han sido cesados todos fulminantemente. Efectivamente. Han sido todos cesados fulminantemente. Pero a mí no me vale la corrupción de los demás. Yo creo que tenemos que combatirla con fuerza, con intensidad. Yo sé que a usted también algunas cosas de algún municipio de esta provincia de Oliva no le gustan. A mí tampoco. Y por tanto, la izquierda tiene que ser comprometida con el tema de la transparencia. Y damos pasos, seguimos dando pasos. Y hagámoslo desde la coherencia y desde la convicción de que es posible mejorar las instituciones. Pero nosotros no hemos quitado el defensor del pueblo. Nosotros no hemos quitado el Tribunal de Cuentas. Nosotros no hemos quitado el Tribunal de Consejo Económico Social. Lo hemos perpetuado en el Estatuto. Exactamente. Quiero decir, pero otros llegan y lo quitan. Y por tanto, me parece que hay coincidencia. Y eso también tenemos que decírselo a los jóvenes y a los menos jóvenes, a todo el mundo. Más transparencia, más participación, más compromiso por parte de todos. Señor Castro. Efectivamente. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando la ciudadanía ve que un gobierno como el de Rajoy indulta al exsecretario general de Trabajo de la Generalitat Catalana, un hombre condenado en firme por malversación, y no pasa nada, cuando la última decisión de Zapatero fue indultar a un alto cargo del Banco Santander, condenado en firme por fraude, y no pasa nada, la ciudadanía ve que aquellos delincuentes de cuello blanco, que por cierto tuvieron muchísimo que ver con el origen de toda esta crisis, que ahora sufre la mayoría en forma de recortes y sacrificios, pues la ciudadanía entiende que los políticos no están al servicio del interés general, que los políticos están en otros intereses. Y lo pueden confirmar cuando ve que muchos políticos, hasta 18 exministros de los dos últimos gabinetes, acaban sentados en consejos de administración de grandes empresas. La gente es muy mal pensada y puede decir que ese ministro se sienta en un consejo de administración de una gran empresa del IBEX 35 porque mientras fue ministro sirvió más a los intereses de esa empresa que al interés general. Esto es lo que Izquierda Unida quiere cambiar. Este sometimiento absoluto a esos grandes poderes económicos que no solamente tienen sometida al conjunto de la población con medidas injustas, sino que tienen sometido a los gobernantes que terminan incumpliendo su palabra dada en elecciones, que terminan incumpliendo su propio programa electoral para adoptar, como yo decía antes, medidas llamadas al fracaso. Reforma de la ley electoral para que haya de verdad una proporcionalidad en la representación y en la voluntad de los electores. Una reforma profunda para que haya una ley de transparencia y acceso a la información pública en nuestra tierra. Y una lucha contra la corrupción. Es que la prescripción de los delitos por corrupción son de los más breves que hay en nuestro Código Penal. Y parece que la clase política lo único que hace es defenderse, protegerse. Izquierda Unida quiere romper radicalmente esta situación. Cerramos este último bloque temático de este debate con el señor Alonso. Mire, me preocupa el tema de la corrupción, me preocupa el tema de la transparencia, me preocupa la ruptura de los convenios colectivos. Me parece que la participación es extremadamente importante cuando sindicatos y empresarios están al mismo nivel. Cuando se rompe el convenio colectivo, se rompe una participación muy importante. Usted sabe que
todo el tema de turismo se pasa por la mesa de turismo. Y usted sabe que hemos aprobado una ley de turismo estando de acuerdo los empresarios y los trabajadores. Y sin embargo, el Partido Popular no quiso aprobarla por cuestiones electorales porque para el Partido Popular un voto está por encima de todo, ¿no? Por tanto, la participación, la recuperación de la negociación colectiva es un elemento fundamental de la transparencia y de la participación. Y yo tengo que contar una anécdota aquí. Ahora mismo estamos celebrando un juicio que es el Malaya, frente a las políticas de Gil y todo lo que eso llevó en el Ayuntamiento de Marbella. Yo le digo a los espectadores, díganme un solo delegado de la Junta de Andalucía, yo era el presidente de la Comisión Provincial de Urbanismo, o díganme un solo funcionario que esté imputado. Bueno, el señor Gil nos llevó a toda la Comisión Provincial de Urbanismo, menos al PP, también al representante de Izquierda Unida, lo recordaré siempre, por vía penal. Nos llevó por prevaricación. Lógicamente fue desestimado el juez. Pues mire usted, a ese mismo señor Gil, el PP lo nombró presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, con sus votos. Por tanto, nosotros queremos un ejercicio de transparencia y de compromiso, pero insisto, hemos puesto el escaño 110, queremos la negociación colectiva, queremos que haya corresponsabilidad entre empresarios y sindicatos, queremos más transparencia y estaremos dispuestos a abordar todo aquello que sea necesario para que los andaluces y las andaluzas sientan las instituciones públicas como suyas y los errores que hayamos podido cometer, yo desde luego estoy dispuesto a pedir disculpas por ello porque me parece que lo importante es mirar hacia adelante y no hacia atrás. Bien, pues nos acercamos ya al final de este debate que vamos a cerrar con una última ronda de intervenciones más breve de 1 minuto, simplemente para que se dirijan a la Cámara, se dirijan libremente, les cuenten lo que quieran a las personas que nos están viendo y lancen un último mensaje o pidan el voto como quieran. Comienza esta última ronda Izquierda Unida. Muy bien. Pues el próximo 25 de marzo los malagueños y las malagueñas, ustedes decidirán a quién votar, encontrarán la papeleta de Izquierda Unida. Una fuerza política que sabe lo que nos estamos jugando, más recortes o derechos, más desempleo o trabajo, más precariedad o estabilidad. En definitiva, ser víctimas de la estafa que supone esta crisis o enfrentarla para dibujar nuestro propio camino. También sabemos que es fundamental que nos rebelemos y digamos hasta aquí hemos llegado para hacer posible que clases medias, las clases populares y trabajadoras dejen de sufrir los recortes y los sacrificios, que es hora de cambiar esta política, es hora de superar al bipartidismo y lo pueden hacer rebelándose en las urnas el próximo 25 de marzo votando a Izquierda Unida. Turno para el señor Alonso. Ya saben los malagueños y las malagueñas que ese discurso de Rajoy era un discurso de mentira. El señor Arena no va a hacer una política en Andalucía distinta a la que hacen el resto de comunidades autónomas y que la que hace el Gobierno de la Nación. Por tanto, si ustedes quieren convertir las incertidumbres de la sanidad, de la educación y de la dependencia y del afecto hacia los mayores en certezas de que se van a mantener, voten al Partido Socialista. Si ustedes quieren ir contra esa reforma laboral, nosotros estaremos a su lado. Y si ustedes quieren convertir en empleo el desempleo, nosotros apostamos por unas políticas activas de empleo. El único partido que ha parado siempre a esa marea azul se llama el Partido Socialista Obrero Español. Contamos con ustedes. Bien, pues muchas gracias a todos. Ninguno de los dos ha llegado a agotar completamente ese minuto final. Gracias a todos, buenas noches y buena suerte en esta recta final de campaña. Aquí termina este debate en Canal Sur Televisión con candidatos al Parlamento andaluz por la provincia de Málaga. Esperemos que haya servido al menos para despejar alguna duda. Gracias por acompañarnos a todos. Muy buenas noches.